Estamos desarrollando el Sermón del Monte, que es el carácter del cristiano. Y el carácter del cristiano va del versículo 3 al 12, que son las bienaventuranzas. Así que vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12 y lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu para la gloria del Señor y nuestra edificación. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y nos persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Sí, hermanos, el título de nuestra enseñanza es El verdadero bienaventurado. Los verdaderos bienaventurados, ¿quiénes son? El versículo 3 de Evangelio de Mateo nos dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que la idea central, hermanos, de esta enseñanza es que el verdadero bienaventurado no es el que posee méritos espirituales, sino aquel que reconoce su total bancarrota delante de Dios y depende únicamente de la gracia soberana del Señor. Esa es la idea central de nuestra enseñanza. El verdadero bienaventurado es aquel que no posee ningún mérito espiritual, no tiene absolutamente nada que ofrecer al Señor, sino aquel que reconoce su bancarrota delante del Señor y depende únicamente de la gracia soberana de Él. Voy a mi introducción. Hermanos, en el mundo la felicidad está asociada con el éxito. Usted dirá, bueno, ¿por qué felicidad? Porque ya vamos a ver qué significa bienaventurado. Así que en el mundo en el cual nosotros vivimos, la felicidad está asociada con el éxito. Escuchen, jóvenes, niños. El mundo nos dice que la felicidad está asociada con el éxito, con la riqueza y la autosuficiencia. Pero Cristo inicia el Sermón del Monte con una declaración radical. Escuche cómo inicia Cristo el Sermón del Monte. Es una declaración absoluta, radical, hermanos. El reino de Dios pertenece a quienes no tienen absolutamente nada que ofrecer. El reino de los cielos pertenece o es concedido por Cristo a quienes no tienen nada que ofrecer. Así que aquí describe lo que aquí el Señor nos está diciendo, no se describe lo que el hombre debe lograr, sino lo que Dios produce en aquellos quien salva. El Sermón del Monte no es lo que el hombre debe alcanzar o lograr, sino lo que Dios produce en aquellos que Él ha redimido, que Él ha salvado. Por eso el Sermón del Monte no es cómo ser cristiano, sino es, hermanos, o cómo ser salvo, sino que el Sermón del Monte es la evidencia, cómo lucen, cómo viven los hijos del reino. Escucha, cómo viven los hijos del reino. ¿Quiénes son verdaderamente los hijos del reino? Hermanos, así que esto me lleva a mi encabezado,
Y el primer punto es el significado de bienaventurado. El segundo, pobres en espíritu, la condición del hombre redimido. Tercero, de ellos es el reino de los cielos, la promesa soberana. Y quinto, Cristo, el modelo perfecto de humildad. Y vamos entonces al desarrollo de nuestra enseñanza. Y la palabra Makarios, hermanos, es la palabra griega para bienaventurados. Y ella significa feliz, felizmente. Pero no solamente significa feliz, significa aprobado por Dios, favorecido por su gracia, en un estado de bendición divina objetiva. Así que la palabra en sí, la traducción literal es feliz. Bienaventurado significa feliz. Escucha bien. Las bienaventuranzas, entonces Dios nos está diciendo quién es el verdadero hombre feliz. ¿Quiénes son los verdaderos felices? Los que han alcanzado la felicidad sobre la faz de la tierra. Vuelvo y repito, aprobado por Dios, favorecido por su gracia, en un estado de bendición divina y objetiva. O sea que la bienaventuranza, la felicidad no es algo, hermanos, pasajero, sino que es una condición espiritual otorgada por Dios. Déjeme recalcarle esto y grábeselo en su mente y en su corazón. La felicidad, hermanos, la bienaventuranza no es una emoción pasajera, como decir, estoy feliz y tuve un problema, ya no estoy feliz. Entiendan esto, hermanos, mi deseo es que usted pueda salir de aquí sabiendo realmente que usted es un bienaventurado, y si no tiene esta bienaventuranza, que pueda ser humillado y quebrantado delante del Señor, hermanos, y que pueda alcanzar la bienaventuranza. Que pueda decir verdaderamente, yo soy un dichoso, yo soy una persona feliz, soy bienaventurado. Así que la felicidad en la palabra de Dios, la verdadera felicidad es aquel bienaventurado, el que Dios favorece, hermanos, aprobado por Dios, Dios lo prueba, Dios lo favorece con esa gracia, con esa bendición. Así entonces, no es algo emocional, sino que es una condición espiritual producida por Dios. La felicidad verdadera, escuche, porque hay una que el mundo habla, que lo hice ahí en la introducción. La verdadera felicidad es un estado espiritual producido por Dios. Escucha bien. El hombre verdaderamente feliz es porque él tiene una condición espiritual que le ha sido otorgada por Dios. Ahora bien, el hombre natural no puede alcanzar esta bendición por sí mismo. Romanos 3:10. El hombre natural no puede alcanzar la verdadera felicidad, la verdadera bienaventuranza por sí mismo. Eso nos dice Romanos, el apóstol Pablo, los Romanos, y el Espíritu de Dios hablando a todos nosotros. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Y usted puede ver la condición de todos los hombres de ahí para abajo. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de ¿qué? De amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron ¿qué? Camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Así que el hombre natural nunca conocerá el camino de la paz, el camino de la dicha, el camino de la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es algo que el hombre natural, el hombre caído, el hombre muerto en delitos y pecados nunca experimentará en su vida. Por eso el hombre natural le toca cada día estar renovando, cambiando, mirando a ver qué me hace feliz. Usted ve cómo es el mundo. Así que, hermanos, la verdadera felicidad es un estado, una bendición que Dios otorga, es un estado espiritual. La verdadera felicidad no es comparable con el mundo, hermanos, ni la paz, yo no la doy como el mundo la da.
Es un estado, no es una emoción. Escuche, la gente cree que la felicidad del mundo, el engaño del mundo es que la felicidad es un estado emocional. Pero la Escritura nos dice que no es un estado emocional, es un estado espiritual otorgado directamente por Dios. Así que si usted no es feliz, ya debe darse cuenta entonces, introducirse por ahí, hermanos, que tiene que buscar al Señor. Ahora vamos a mirar, hermanos. Las bienaventuranzas enseñan que es posible conocer la verdadera felicidad en este mundo. Ya sabemos que es bendecido por Dios, es un estado espiritual. Ahora vamos a ver qué más nos enseñan las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas enseñan que es posible conocer la verdadera felicidad en este mundo caído. Vemos aquí el hombre caído en Romanos. No puede encontrar por sí mismo la felicidad. Pero las bienaventuranzas sí también nos enseñan que es posible conocerla en medio de un mundo caído. Así que la primera enseñanza que podemos extraer del Sermón del Monte, en sentido general, es que es posible conocer la verdadera felicidad en este mundo. Escuche, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas nos enseñan que es posible conocer la verdadera felicidad en este mundo. Y es muy sorprendente, hermanos, es una verdad supremamente sorprendente. Porque si nosotros miramos, Cristo está iniciando este sermón hablando de la verdadera felicidad. Bienaventurados los pobres. ¿Entienden? Jesucristo comienza el Sermón del Monte hablándonos que sí hay felicidad en un mundo caído, hermanos. Pero Jesucristo dice, bienaventurados, felices, dichosos. Pero no hay que ser muy sabios, no hay que ser muy profundos para mirar nosotros los noticieros, para mirar el mundo, para mirar los gobiernos, para mirar la sociedad, para mirar aún la iglesia y darnos cuenta, hermanos, que el mundo está lleno de dolor, de guerras, de odios, de resentimientos, de noticias terribles, de cosas increíbles, odiosas contra Dios. Romanos 8:22. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, pero la Escritura nos está diciendo, toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. O sea que rápidamente nosotros nos convencemos de que este mundo está muy lejos de ser un verdadero paraíso. Porque la creación está gimiendo y aún toda la creación gime, no solamente el hombre, toda la naturaleza, todos los hombres gemimos, toda la creación gime a una y a una tiene dolores de parto. Y que lo que vemos entonces, que el mundo, toda la creación está recibiendo las consecuencias del pecado y la maldad del hombre. Ustedes saben que la tierra es maldita por causa del pecado del hombre, ¿sí lo recuerdan? Génesis 3:17 nos dice que Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre y por eso allí la destruyó por el diluvio. Y Dios va a destruir nuevamente la tierra, los cielos y la tierra que ahora vemos por causa del pecado. Hermanos, pero debemos mirar y entender que no siempre fue así. Dios creó al hombre con la capacidad de ser feliz. Así que lo que vemos hoy en día es hogar destruido, familias, vemos el mundo, vemos los gobiernos y todo lo que vemos está destruido. Vemos la maldad y el pecado y el hombre buscando ser feliz. ¿Cómo encuentro la felicidad? ¿Dónde la hallo? Y la buscan aquí y allá, mis amados hermanos. Pero al principio no fue así. Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza y lo plantó en el huerto. El hombre tenía una vida dichosa porque tenía comunión con Dios y podía disfrutar felizmente de todo lo que Dios le había dado por su creación, porque había sido hecho a su imagen y su semejanza. Ahora, ¿qué dice Dios de él mismo? Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios feliz, dichoso, bienaventurado, hermanos. Así que el hombre fue creado con la dicha y la bienaventuranza de esa comunión, de esa relación con Dios. El hombre en el huerto de Edén fue creado dichoso, bienaventurado, hermanos, pero algo cambió.
La palabra Edén, hermanos, en el hebreo significa delicia. Así que el hombre estaba en la delicia, en la creación de Dios, y tenía comunión con el Señor. El jardín no carecía de deleites, hermano, en ninguna manera. Tenía todo lo que el hombre necesitaba, pero sobre todas las cosas, el amor de Dios, la comunión con Dios. Pero sabemos que la historia no terminó así, sino bien terrible, bien trágica la historia, hermanos. Nuestros primeros padres fueron tentados y fueron llevados a pensar que Dios no les había dado o no les había dicho toda la verdad, que aún había un nivel más alto de felicidad. Así que el hombre, hermanos, viene el enemigo, el tentador, viene Satanás a querer destruir su dicha y la felicidad del hombre. ¿Cuándo pierde el hombre la dicha y la felicidad? Cuando dejó de obedecer ¿a quién? A Dios. Comienza a ser un desventurado. Hermanos, esto fue el engaño. Satanás le dijo que podían conocer la verdad por sí mismos. O sea, Dios no les había revelado toda la verdad. O sea, que podían ser bienaventurados, encontrar una dicha. Había una dicha más alta. Hermanos, Satanás no ha cambiado su técnica. Nuestros primeros padres fueron llevados a pensar de esta manera. Ahora, al caer de esa condición, el hombre es infeliz por naturaleza, hermanos. Acabamos de leer Romanos, el hombre es infeliz, ¿por qué? Por naturaleza. Y además de que es infeliz por naturaleza, hay un juicio sobre la tierra. Toda la creación gime ¿a qué? A una. Pero aún a pesar de todas estas experiencias, hermanos, de ver nosotros que el mundo está lleno de miseria, está lleno de maldad, está lleno de angustia, de desesperanza, el hombre, puesto que fue creado gozoso y feliz, el hombre perdió esa dicha y esa bienaventuranza a través del pecado, la desobediencia. Así que el hombre que fue creado para ser feliz, comienza a buscar su dicha y su bienaventuranza, hermanos, en las cosas de esta vida. Pregúntele usted a alguien cuál es la meta en su vida. Todo el mundo busca ¿qué? La verdadera felicidad, la verdadera dicha, la verdadera bienaventuranza. El hombre busca la felicidad, porque él fue creado, él perdió esto, él perdió esta dicha al pecar en el huerto de Edén. El mundo, el soltero dice, bueno, si yo me caso voy a ser más feliz. El pobre dice, si yo soy rico, voy a ser verdaderamente feliz. El enfermo dice, si yo soy sano, voy a ser verdaderamente feliz. Y si yo alcanzo esto, lo otro, yo voy a ser verdaderamente feliz, hermanos. Así que cada persona tiene la esperanza de alguna manera llegar y alcanzar la felicidad, hermanos. Y lo que Cristo nos dice en este sermón entonces es que ciertamente, aunque el mundo está caído, hay dolor, hay tristeza, hay guerras, hay decepciones, hay muchas circunstancias que afligen y que le impiden al hombre ser feliz. Sí es posible ser feliz en un mundo caído, arruinado, destruido por la maldad, por el pecado y por el hombre. Aún podemos ser felices. Es lo que el Señor nos dice. Pero quiero decirles algo, no solamente la bienaventuranza nos enseña que, hermanos, aún en el mundo caído podemos ser felices, sino que también las bienaventuranzas nos enseñan cuán engañosa es la apariencia del mundo. Cuán engañosa es la apariencia del mundo. Juan capítulo 1, versículo 2, 17. Jóvenes, niños, miran, ustedes que quieren muchas cosas de este mundo. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora déjeme leerle cuáles son los deseos del mundo. Mire, leamos el versículo 15. No améis ¿a qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿el amor del Padre qué? Porque el mundo no puede producir la verdadera ¿qué? Paz, felicidad y gozo. Porque el mundo lo que ofrece es lo mismo que le ofreció Satanás en el huerto a Adán y Eva. Búsquenlos por sus propios medios y verán que ustedes alcanzarán la verdadera ¿qué? Serán una dicha, una felicidad suprema que quizá Dios no se la ha dado. Dice, no améis al mundo. El versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿qué? Ahora, todas estas cosas, dice, el mundo ¿qué? Pasa y ¿qué? Y sus deseos. Significa entonces, hermanos, que las bienaventuranzas nos enseñan cuán engañosa es la apariencia del mundo. Ahora, cuando nosotros leemos allí en Mateo, cuando el Señor nos muestra en Mateo todas las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Hermanos, ninguna de las cosas que Cristo menciona en las bienaventuranzas apelan al concepto carnal de la felicidad. El Señor nos está diciendo las bienaventuranzas que son dichosos los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. O sea que ninguna de estas cualidades o cosas que Cristo menciona aquí, hermanos, apelan al concepto carnal o del mundo acerca de la felicidad. El mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, ¿de qué? De la vida. El mundo encuentra en ellos una felicidad momentánea y pasajera. Hermanos. Ahora, ese es el mensaje que el mundo ha vendido, hermano. El mensaje que el mundo vende es totalmente contrario al mensaje de Cristo. El mundo dice, bienaventurados los que han alcanzado riquezas, prestigio, honor, fama. Bienaventurados los fuertes, los poderosos. Para ellos, este es el concepto del mundo de la verdadera felicidad, es aquel. Para el mundo el bienaventurado es el rico, el fuerte, el poderoso, el famoso, el que tiene gloria, el que tiene honra de hombres. Este es el concepto de la verdadera felicidad del mundo. Jóvenes, niños, podemos anhelar cosas en esta vida. Pero sin Cristo, todas ellas no son nada. Cuando uno está joven, tiene anhelos y deseos y quiere alcanzar muchas glorias en esta vida. Pero ellas, sin Cristo, no son nada. Ya miraremos qué es lo que dice el Señor sin Cristo, cómo debe declararse o llamarse. Así que el concepto del Señor es bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos, los humildes, los pobres, los que lloran, los que sufren, los que padecen. Pero el bienaventurado para el mundo es aquel que no se deja de nadie. Yo no me dejo pisotear de nadie, no me dejo humillar de nadie. Nadie puede estar por encima de mí, nadie puede pasar por encima de mí. Ese es el mundo. Ese es el bienaventurado en el mundo. El que tiene fama, dinero, orgullo, gloria humana. Y esto choca con la verdadera bienaventuranza. El mundo encuentra en ello felicidad, muchas felicidades pasajeras. Pero Cristo está llamando que son bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, dice la palabra. Así que estos dos mensajes, hermanos, chocan mutuamente. El uno excluye al otro, hermanos. Aceptar el mensaje del mundo es llamar a Cristo, ¿qué? Mentiroso. Aceptar que el hombre puede ser feliz por sí mismo, hermanos, y por alcanzar las cosas de esta vida,
es llamar a Cristo mentiroso. Pero aceptar que el hombre puede ser verdaderamente feliz en esta vida, hermanos, siendo manso, humilde, sufrido, padecido, se opone totalmente a lo que el mundo llama bienaventuranza. Así que, hermanos, las palabras de Cristo del Sermón del Monte son realmente demoledoras. Cada una de las cosas que este mundo exalta, Cristo las llama a juicio, hermanos. Los deleites de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de qué? De la carne. ¿Usted quiere honra y gloria, jóvenes? ¿Quieren ser bendecidos realmente? Sean mansos, sean humildes, sean pobres. No codicien el mundo, ni miren el mundo. Miren a Cristo. Hermanos, el mensaje de las bienaventuranzas es tan simple como esto. Escucha bien, creo que ahí lo tengo. ¿Cuál es? Nunca podrás encontrar la felicidad en las cosas que este mundo ofrece. Nunca, escuchen, jóvenes, niños, viejos, nunca un hombre encontrará la verdadera felicidad en las cosas de esta vida. Jamás. Si usted no es feliz y aún está buscando la felicidad en las cosas de esta vida, déjeme decirle que usted no es bienaventurado, usted es desventurado. Nunca, escuchen bien, hermanos, nunca alguien experimentará la verdadera felicidad porque tenga el mejor carro, el mejor empleo, la mejor profesión, hermanos, porque tenga la mejor salud, la mejor mamá, el mejor papá, el mejor hijo, el mejor padre, la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor amigo. Nadie en esta vida podrá encontrar y disfrutar la verdadera felicidad. No está en ninguna de las cosas de este mundo. No están, hermanos. No se engañe a sí mismo. No se engañe. Si Cristo no reina en su corazón, si Cristo no te ha hecho bienaventurado, aún sigue siendo desventurado. Hermanos, los ofrecimientos del mundo siempre son la carnada del diablo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, los deseos de la carne. Satanás conoce muy bien al ser humano. Sabe que cada uno de los hombres, el anhelo y el deseo es buscar la felicidad. Buscar la felicidad, hermanos. Pero lo que hace Satanás es capitalizar esos deseos nuestros, hermanos, para llevar al hombre cada día más y más lejos de Dios, que es la fuente de la verdadera felicidad. Satanás siempre está llevando a los hombres a las cosas de este mundo. Y cada día va a producir más y más y más. Y la gente es feliz por un momento y encuentra la felicidad por un momento. Y luego el diablo prepara algo porque como se le agota fácilmente la felicidad, le pasa por un momento, tiene que volver a otras cosas. Hermanos, nunca olvidemos que Satanás es homicida y destructor. Y ha creado toda clase de artimañas engañosas por medio de la cual intenta destruir la vida, hermanos, a través de las riquezas, a través de la popularidad, a través de los placeres sensuales. Pero todo esto no es más que una carnada que pone en un anzuelo. El anzuelo está debajo de la carnada para capturar el alma, hermanos. ¿Alguno de ustedes ha ido de pesca algún día? ¿Ha pescado con anzuelo? Yo de niño lo hacía. Y me gustaba muchísimo. Y me buscaba la mejor carnada. Y preparaba la mejor carnada. Hermanos, ¿quiénes han ido de pesca con anzuelo? ¿Han experimentado eso? Ir a pescar con anzuelo. Hago una pregunta. ¿Quién de ustedes cuando se fue a preparar y se fue a pescar con su anzuelo, su caña, su vara, dijo, me voy a ir a alimentar los pececitos porque quizá tienen hambre?
Cada uno de nosotros nos fuimos con una idea: capturar un buen juez, porque quería tenerlo ¿en dónde? En mi plato, porque va a ser mi comida. Y preparó la mejor carnada. Satanás se la pasa en eso, preparando carnadas y carnadas, con las atracciones del mundo, los deseos de esta vida, la vanagloria de esta vida. Y los jóvenes son arrastrados con las carnadas de este mundo que el diablo les prepara. Porque creen que van a encontrar la verdadera felicidad. Si yo digo aquella cima, soy verdaderamente feliz, pero resulta que luego ve que hay alguien más arriba que él, entonces ya no es feliz. Yo quiero ir más allá todavía. El corazón sin Cristo nunca estará contento, jamás. Él querrá más, y esa es la carnada del diablo: más y más y más y más y más y más, hasta que llega a Sodoma y Gomorra, donde todo es destruido, donde todo perece. Esos hermanos, esa es la intención de Satanás. Ahora, déjenme recordarles a ustedes que son lectores de la Escritura. Ustedes conocen a Salomón, ¿verdad? Pero yo quiero que fijemos en algo. ¿Quiénes son los que dictan en el mundo la verdadera felicidad? ¿Cómo alcanzar la felicidad en el mundo? Recuerden que las enseñanzas de las bienaventuranzas nos enseñan cuán engañoso es el mundo. Lo que el mundo nos dice dónde encontrar la felicidad es un engaño, es una carnada del diablo para ir cada día y destruir y alejar al hombre cada día de Dios. Tenemos el cine, tenemos la televisión, las revistas, el periódico, y todas ellas nos dictan cómo es que el hombre debe encontrar la verdadera felicidad. Siempre está buscando la verdadera felicidad, pero todo esto no es más que una ilusión y un engaño. Si alguna vez, hermanos, en la vida, en esta tierra, hubo un hombre que hubiese podido alcanzar toda la felicidad plena a través de las cosas que este mundo ofrece, se llama Salomón. Quien ha leído Eclesiastés entiende lo que les estoy diciendo. Quizá, hermanos, ningún hombre en la historia de la humanidad pudo alcanzar todo, hermanos, lo que el mundo considera como un prerequisito para ser feliz. O sea, no hay nadie en este mundo que haya pisado la tierra que lo haya tenido todo y lo haya disfrutado todo como Salomón. Y si el presupuesto, el precepto del mundo es que para ser feliz debo alcanzar todas las cosas de esta vida, entonces se supone que Salomón haya sido el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Si nosotros nos vamos y creemos que experimentar la felicidad y ser verdaderamente felices son con los estereotipos y todo lo que el mundo define para felicidad, riquezas, honra, gloria, vanidad, comida, vestidos, hombre, mujer, todo lo que sea, hermanos, todos los placeres del mundo, entonces Salomón fue el hombre más feliz de esta vida. Niños jóvenes, escuchen. En primer lugar, quiero decirles, Salomón viene de una familia descendiente de reyes. Salomón era hijo del rey David. Salomón viene del linaje de donde viene Cristo. Era de una familia prominente. Ustedes jóvenes, niños, que muchas veces creen que porque sus padres son humildes, debieron nacer en una familia muy prominente para ser felices. Pues déjeme decirle que Salomón no solamente fue hijo del rey, sino que Salomón fue un rey como primera medida. Segundo, la Escritura nos dice que Salomón era el hombre más rico en la época. ¿Sabe qué dice la Escritura en la época de Salomón? Que la plata no valía nada. Había tanta riqueza y Salomón tenía tanta plata y oro acumulado que la plata no valía absolutamente nada. Lean la historia y verá que nos dice que la plata no valía nada en los tiempos de Salomón, hermanos. Dice la palabra que era común como las piedras y que nadie apreciaba la plata, hermanos. Así que no hubo un hombre más rico que Salomón en su época. Así que ya lo tenemos. Hijo de rey y rey. Nace en palacio, pero además es el hombre más rico. Tercero,
No hubo otro rey más sabio que él. Salomón era un hombre inteligente, su sabiduría admirable. Venían de otros lugares a escuchar los hermanos. Los príncipes de otras naciones venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Así que tenemos tres. Salomón nació en una cuna de reyes, en un reino. Además, fue rey y además era más rico y además era el más sabio. Jóvenes, niños, ¿qué están buscando ustedes para encontrar y ser felices? Cuarto, Salomón disfrutó todos los placeres sexuales. La Escritura nos dice que Salomón tuvo 700 mujeres, 300 concubinas. O sea, en nuestros tiempos, oh, Salomón, qué hombre, el extraordinario. O sea, hermanos, Salomón no se conformó con una, ni con dos, ni con tres, ni cuatro, ni 100, ni 200, ni 300, ni 400, ni 500, ni 600, ni 700, ni 800, ni 900, sino 1000 mujeres. Yo no soy feliz con una, necesito varias para ser feliz. Pero además, todo esto le sucedió a Salomón alejado de Dios. Así que mientras que Salomón estuvo alejado de Dios, no negó nada a sus deseos, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de esta vida y a los deseos de la carne. Él no le negó nada. Todo lo vivió, todo lo saboreó, hermanos. Todo lo que deseó, todo lo que su alma deseó, sus ojos lo que anhelaron, desearon, todo él lo vivió. Tenía casas, caballos, sirvientes, músicos, viñedos, estanques, con peces, jardines extraordinarios. Así que si las normas, hermanos, del mundo fuesen correctas, Salomón, con todo lo que vivió, tuvo, comió y experimentó, hermanos, Salomón debería ser el hombre más dichoso de esta vida, el hombre más feliz de la vida. Pero ¿cuál fue la conclusión de este hombre cuando llegó al final de su vida? ¿Cuál fue la palabra que Salomón dijo? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Así que las bienaventuranzas nos enseñan lo engañoso de las apariencias de ¿qué? De este mundo. Que lo que el mundo coloca y establece como fundamento para alcanzar la felicidad, hermanos, al final lo que trae es ¿qué? Simplemente frustración, desgracia, ruina. En Eclesiastés 2:11 dice: miré yo todas las obras que había hecho mis manos, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Oh, qué terrible. Lo que el mundo nos dice que es lo que necesitamos alcanzar para ser verdaderamente felices. Lo que necesitamos para ser felices. Hermanos, el hombre más sabio nos dice que ahí no está la felicidad, que todo eso es vanidad y ¿qué? Y además de vanidad, pura aflicción. No encontró ¿qué? La felicidad. Ni siendo hijo de rey, ni teniendo palacios, ni siendo rey alcanzó la felicidad, ni siquiera en todas las riquezas, ni en toda la sabiduría, ni en todo lo que disfrutó de esta vida. Él miraba las construcciones, sus jardines, sus edificios, sus caballos, sus sirvientes, sus músicos. Él miraba todo lo que había hecho, lo contempló y dijo: verdaderamente esto es ¿qué? Todo lo que he hecho en esta vida es solamente vanidad y aflicción de espíritu. ¡Qué desgracia! Qué tremendo que una persona al final de sus días llegue y diga que todo lo que anheló e hizo en esta vida nunca lo hizo feliz, nunca lo hizo realizado, nunca fue realizado. Uno se pregunta, al menos cuando yo era estudiante, estaba en el colegio, le preguntan a uno: ¿y usted qué es lo que anhela en esta vida para ser realizado? Uy, una profesión, tener buena plata, tener un carro, tener una casa, y todo para uno ser realizado. Otro dice: y yo tener una pensión para ser realizado en esta vida, tener una esposa, un hogar, unos hijos para ser realizado. Hermanos, mediten hoy, mediten qué es ser bienaventurado. Examinémonos. Así que Salomón entiende la experiencia que la vida de la vida del hombre no consiste en esto. Lucas 12:15. Esto pudo entender Salomón.
Lucas 12:15. Y le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escuche bien, la verdadera vida y la felicidad no consiste en los bienes que el hombre posee. ¿Por qué los hombres, hermanos, por qué los hombres cuando tienen tanto tienen que robar y matar para tener más? ¿Por qué? Porque no están, ¿qué? No son felices con lo que tienen. No son felices. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que llena el corazón no son las cosas de este mundo. No son ellos. Así que recordemos, por ejemplo, nosotros, hermanos, nosotros estamos viendo, por ejemplo, muchos colombianos se van por una nación, para otra nación, porque quiero estar mejor, porque quiero calidad de vida para mis hijos. Uy, es que si nos vamos a los Estados Unidos vamos a ganar dólares, vamos a estar bien. Pero allá también van a sufrir. Allá persiguen ahora. Y entonces la gente tiene que vivir bajo el miedo, bajo el temor que los deporten. Es que si me voy para Europa, entonces ya me hago rico, ya gano en euros. Y no estoy diciendo que no tenga aspiraciones. Lo que les estoy diciendo es que cuando creemos que esto es lo que necesitamos para alcanzar la felicidad y ser plenos, entonces va a ser la persona más frustrada en esta vida. Porque la Escritura dice que toda la creación gime y tiene dolores de parto. Donde quiera que vaya, toda la creación va ¿a qué? A gemir. Hermanos, ¿nos acordamos de Noemí? Ya pasamos por ahí la lectura. Bueno, hermano, yo pasé, creo que no hemos llegado ahí. Yo ya pasé por ahí. Va un poquito adelantadito. Noemí. Dios había traído juicio sobre la tierra por el pecado. ¿Y qué pasó? No había comida. Y entonces escucharon que en otro pueblo, en otra ciudad, en otra nación, había prosperidad. ¿Sí? Y entonces, no. Aquí hay pobreza. Aquí no hay que comer. Vámonos para esa nación. Más, ustedes han escuchado tantas tragedias de las personas que se han ido para otras naciones. Y no quiero decir que no vayan, ni por sí, ni... No, hermanos. Pero cuando esto es lo verdaderamente importante para el hombre, el hecho es que si no tenemos un corazón lleno de gratitud, si no somos felices por Cristo, aquí, en la Meca y donde sea, siempre va a ser infeliz. ¿Qué pasó Noemí? Noemí se va con su esposo y sus hijos. Como cuando los hijos le dicen a los padres: no, papá, que está muy mal, está pegado, no tenemos nada, vamos a Europa, euros, a Estados Unidos, dólares, y ganaremos, y nos enriqueceremos, y viviremos mejores. Pues esa Noemí, con sus hijos y su esposo, se fueron. ¿Y qué sucedió? ¿Encontraron mejor vida? ¿Fueron más felices allí donde había abundancia? No. Ella vino como: no me llaméis Noemí porque era feliz, llaméis Mara porque Jehová me ha traído una amargura. Pero había abundante comida, pero ella perdió a su esposo y a sus dos hijos. Muchos se van a otros lugares buscando la felicidad verdadera porque es tener. ¿Y qué encuentran? Pierden a sus hijos, pierden su familia, pierden sus hogares, pierden sus bienes y hasta la misma vida, hermanos. ¿Cuántos se han ido buscando el mejor para estar bien y contentos y felices, tener contentos y felices a la mujer y a los hijos, y se van y ¿qué? Y la mujer queda sin marido, pierde el marido porque ella se consigue otra, o viceversa. Hermanos, ese es el mundo, eso es lo que plantea el mundo y ese es el engaño del mundo, hermanos.
Pero el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, los que sufren y padecen por la justicia. Así que no hay una tragedia más grande que una falsa seguridad espiritual, hermanos. El primer paso hacia la bienaventuranza es perder la confianza en nosotros mismos y reconocer esa miseria espiritual y correr a Cristo. Muchos buscan la felicidad en lo externo, pero siguen vacíos en sus corazones. Nunca se han reconciliado con Dios. Así que la verdadera bienaventuranza comienza cuando Dios cambia, no nuestras circunstancias. La verdadera bienaventuranza no es cuando cambian nuestras circunstancias, sino cuando Dios cambia nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, somos verdaderamente bienaventurados, no cuando las circunstancias cambian. Y ese es el mundo. Necesitamos cambiar las circunstancias, ¿para qué? Para estar felices. Para estar felices. Esa es la verdad, hermanos. Y eso es lo que nos muestra la bienaventuranza. Si voy a mi tercer encabezado. Los pobres en espíritu. La condición del hombre redimido. El pobre en espíritu, hermanos, es la condición del hombre redimido. La palabra allí griega es tochos. Y describen a alguien totalmente indigente, dependiente de la misericordia ajena y sin recursos propios. Pues escuche bien. Los pobres, aquí esa palabra en griego, significa totalmente indigente, dependiente de la misericordia ajena y sin recursos. Esto es en el espíritu. Así que señala la condición interior y no material. Cuando nos habla de los pobres en espíritu, no nos está hablando, Cristo no está exaltando la pobreza económica, sino lo que hace Él es que nos muestra la humildad espiritual radical. Y esto es bien importante, hermanos. Si yo soy pobre totalmente en espíritu, soy un indigente, no tengo nada, no tengo con qué presentarme delante del Señor y llamar su atención, soy dependiente solamente ¿de qué? De su misericordia. No tengo recursos propios, no me puedo salvar por sí mismo, no puedo cambiar las circunstancias. Romano me dice que Dios las cielas de todo hombre, había pecado, hecho lo malo, lo único que había en nosotros era maldad, iniquidad, amargura, desventuranza. Todo esto es lo que Dios habla acerca del hombre. Este es el hombre que está sin ninguna riqueza, sin nada, hermanos, con qué presentarse delante de Dios y decir: todo lo que soy, todo lo que tengo es por mí. He venido al cielo, soy justo, soy creyente, soy evangélico, soy cristiano o lo que sea, porque yo quise, porque yo estoy aquí, porque si no, no estuviera. Hermanos, ¿qué exalta la pobreza espiritual? Nos muestra primero que el hombre espiritualmente está muerto en delitos y ¿qué? Que no tiene ninguna justicia propia para presentarse delante del Señor y que no puede salvarse a sí mismo. Así que el pobre en espíritu es aquel que reconoce su bancarrota espiritual. No tengo nada con que agradar a Dios, lo único que he hecho es pecar contra Dios, ¿sí? Soy un hombre miserable, no merezco sino la condenación, la muerte eterna, hermanos, porque soy pobre. Es reconocer que no tengo nada, no puedo nada y que no soy digno de nada. Ese es el pobre espiritual. Hermanos, no tengo nada, no puedo nada y no soy digno ¿de qué? De nada. Pero este reconocimiento no hace el hombre, hermanos, sino la obra del Espíritu Santo de Dios. El hombre verdaderamente pobre en espíritu es el que reconoce que él no tiene nada y no merece nada más que la condenación. Ese es el único hombre, hermanos, el único hombre que puede estar delante de Dios. El pobre que en espíritu. ¿Por qué? Porque el orgullo es incompatible con el reino. Vamos a Apocalipsis 3:17. El orgullo es incompatible con el reino. Apocalipsis 3:17. ¿Qué dice el Señor hablando allí de la iglesia de la Odisea? ¿Qué dice? ¿Qué decían aquellos creyentes en la Odisea?
Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, son autosatisfechos. Ellos no pueden acudir a Dios como sedientos o como necesitados o como pobres. Ellos no pueden acudir a Dios. Así que el orgullo es incompatible con el reino. ¿El reino es de quién? De los pobres. Es el reino de los pobres en espíritu, los que reconocen su miserableza espiritual, su ruina, que no tienen absolutamente nada para merecer o para heredar el reino. Así que Apocalipsis dice desventurado, y el griego talaiporos describe a alguien espiritualmente miserable, digno de lástima, infeliz o pobre, a pesar de sentirse seguro o rico. Y esto indica una profunda carencia espiritual y autoengaño, no necesariamente una desgracia física. O sea que esta persona es miserable. Un desventurado es alguien miserable, que se cree rico, pero no lo es. O sea, el orgullo es incompatible con el reino. Yo no necesito. El evangelio es predicado y ¿qué dice la gente? No necesito un salvador, no necesito ser creyente, así como voy bien. Se creen ricos, orgullosos. Y el reino no es del orgullo. Satanás cayó por el orgullo. Así que, hermanos, lo que muestra entonces es una pobreza espiritual. Así que se utiliza allí en la Odisea para describir el estado de esta iglesia en la Odisea. Ella se creía ser rica y autosuficiente, pero ante Dios era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Así es, hermanos. Así es. Esa clase de personas cuando alguien dice, yo soy salvo porque yo quise. Yo soy salvo porque yo estoy aquí. Porque yo sí esto, yo sí lo otro, yo sí lo otro. Ese es un pobre, ciego, desventurado, miserable. Porque el orgullo, la altivez, no es compatible con el reino. Los habitantes del reino son los que han reconocido su pobreza, su miserableza, su insuficiencia para salvarse y probar y manifestar alguna justicia, hermano. Así que ese término desventurado resalta la necesidad de la gracia, hermanos. Un hombre que vive sin riqueza espiritual, hermanos. Y es un autoengaño también, porque implica una ceguera espiritual donde la persona ignora su verdadera condición, hermanos. Es un desdichado, no es bienaventurado, es desdichado ante Dios. Y el significado del diccionario de desventurado lo define como desgraciado, infeliz o infortunado. En resumen, bíblicamente, un desventurado es aquel que vive en ruina espiritual, creyéndose afortunado e ignorando su necesidad de Dios. Eso es todo, hermanos. Ahora, este es el hombre orgulloso, y el orgullo es en contra del reino. Son los humildes, los que reconocen que son pecadores, que no merecen nada, hermanos. Son ellos. De ellos es el reino. No es que va a ser, es que es. Ahora, la palabra dice que los pobres en espíritu son los verdaderamente felices. Y la verdadera felicidad, ¿en qué consiste, hermanos? En conocer a Dios, en tener comunión con Él y obedecer que es su palabra. ¿En qué consiste la verdadera felicidad? La bienaventuranza entonces nos enseña que la verdadera felicidad consiste en, primero, conocer a Dios, en vivir en comunión con Él y en obediencia a su palabra. El hombre fue feliz en el reino de los cielos ¿hasta qué? Hasta que obedeció, tuvo comunión con Dios y fue verdaderamente ¿qué? Feliz. Luego desobedece, peca, es expulsado y de ahí en adelante el hombre comienza a buscar la felicidad por su propio medio, que fue lo que escogió allí. Al coger el árbol de la ciencia, el conocimiento del mal, del bien y del mal, por sus propios medios. Y el hombre nunca llegará a una plena felicidad por sus propios medios, porque todo lo que el mundo nos ofrece es ¿qué? Es pasajero. Necesitamos una felicidad eterna, algo sólido, algo que esté para siempre con nosotros. Y esa única felicidad se encuentra en Jesucristo. Amén. Ahora bien, miremos Lucas 10:20.
Lucas 10:20. Y el Señor nos dice entonces: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los mansos. Y todo esto es totalmente opuesto a lo que el mundo nos habla, pero esta verdaderamente. Lucas 10:20. Miremos algo aquí supremamente importante, hermanos. Que Jesucristo va aquí, hermanos. Jesucristo aprovecha aquí la oportunidad para darles como a los discípulos como una perspectiva correcta, hermanos, acerca de la verdadera felicidad. Él envió misión a 70, ¿cierto? Los envió. ¿Y los envió a qué? A que sanaran a los enfermos, predicaran el mensaje del evangelio, predicaran, sí, y sanaran a los enfermos y echaran fuera demonios. Bueno, pero en el versículo 20 dice: ellos vienen de regreso. Leamos del 17. Volvieron los 70 con gozo. Escuche, ¿cómo venían? Gozo. Habían experimentado ¿qué? Una felicidad. Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esa felicidad porque ellos vieron el poder que había en ellos de parte de Dios y que los demonios se habían rendido a ellos en el nombre de Cristo. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, en otras palabras, es como cuando usted va feliz ante alguien, con algo de felicidad, y alguien le dice: eso no es nada. ¿Usted qué siente de una vez? Se desinfla, se desanima, se le va la felicidad, porque venía feliz, gozoso, y eso no es nada. Pues eso es lo que hace Jesús. Quiere que los discípulos sepan en qué radica la verdadera felicidad. Ahora le dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Todo esto le digo, yo les di esta potestad. Pero la alegría, mire cómo el Señor corrige aquí, le da la perspectiva correcta de la verdadera felicidad. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Escucha bien. ¿En qué radica la verdadera felicidad? En que hemos sido salvos, escogidos desde antes de la fundación. Ya vimos el pacto de redención. Escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, el reino de los cielos está escrito en los cielos, en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice en Colosenses 1:13 que Jesucristo, Dios nos sacó de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así que nosotros somos felices porque vivimos ahora en un reino cuyo rey es Cristo y tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Que aquí sufrimos, padecemos de muchas maneras, pero ninguna de estas cosas son la fuente de nuestro gozo, sino que la verdadera felicidad está en conocer a quién, a Jesucristo, y saber que hemos sido salvos por Él. Ahora déjeme recordarle algo. Cuando Habacuc le dice al Señor cuál era el juicio que venía sobre el pueblo, todas las viñas, todo el ganado, todas las ovejas, todo lo que tenían ellos por bien, por provecho, por ganancia de su trabajo, de su esfuerzo, todo lo iban a perder, porque Dios como juicio enviaba al enemigo para que lo devorara todo. ¿Y qué dijo Habacuc? Señor, aunque falte todo, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de que mi salvación. ¿Se dan cuenta? Que la alegría correcta, verdaderamente un hombre feliz, no está feliz por lo que todas las cosas, sí, somos agradecidos con Dios, pero la fuente de nuestro gozo y nuestra felicidad no es esa, es la comunión con el Dios que Salvador. Cuando David pecó y desobedeció, él no le dijo al Señor. Recuerde que cuando Saúl pecó, Dios le dijo: mira, yo me he hecho un rey conforme a mi corazón, mejor que tú, y Saúl fue desechado como rey, como hombre. Pero cuando David peca, hermanos,
David le dice al Señor, no le dijo, Señor, no me quite tu reino, no me quite la riqueza, no me quite el poder, no me quite nada. David no le habló nada de esto, porque la felicidad del hombre no consiste en esto. Ya vimos a Salomón. Él le dijo, Señor, devuélveme el gozo ¿de qué? Porque el hombre sin el gozo de la salvación, así tenga un reino, así sea rey, tenga las riquezas, tenga las mujeres, tenga el dinero, tenga la honra, tenga la fama, aquí donde sea, es un miserable, pobre, ciego y desnudo, desventurado. Ese es el hombre sin Dios. Devuélveme el gozo ¿de qué? Si usted necesita algo de eso para tener gozo, usted aún no ha conocido a Cristo. Si usted no es realmente feliz, mi hermano, déjeme decir esta mañana, si usted no experimenta la felicidad en medio de las circunstancias, en medio de las cosas, si usted cree que necesita algo más fuera de Cristo para ser feliz, todavía no tiene a Cristo. Déjeme decirle que fuera de Cristo no hay nada para alcanzar la felicidad. No hay nada. No se engañe, hermanos. Si usted no es feliz con lo que tiene en esta vida, hermanos, entonces tiene que buscar a Cristo, porque nunca lo será con nada en esta vida, hermanos. El Salmo 84, 12, bienaventurado Jehová de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en ti confía. Bienaventurado es el hombre que pone en el Señor la confianza, que anda en su palabra. El Salmo 16, 11 dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Solo en nuestra comunión y en nuestra relación con el Señor es cuando el hombre tiene verdadero gozo. El pobre, el humilde de espíritu es aquel que reconoce su pobreza y viene a Cristo en fe, en arrepentimiento, reconociendo que no merece nada. Recuerda el fariseo y el publicano. Y el publicano decía, Señor, sé propicio a mí, pecador, mientras que el otro decía, Señor, yo hago esto, lo otro. Y es orgulloso. Es ser un rico, no necesitaba nada de Dios. Pero el otro se consideraba lo más pobre, lo más vil y pecador. Pablo dijo, de los cuales yo soy el más pecador de todos, dice Pablo. Y esto me lleva a mi tercer punto. De ellos es la promesa del reino de los cielos. Mira, hay algunas doctrinas que dicen que Mateo es solamente para los judíos. Pero es un engaño y es un error. Porque el Señor está diciendo, no que el reino va a ser, esperando algo futuro para los judíos, no. Porque de ellos habla en un tiempo que presente. Ya es el ahora. El reino, cuando Jesucristo dijo, el reino se ha acercado. Cristo vino, el reino ha sido establecido. Falta la consumación del reino. Pero el reino ya ha sido establecido. Así que es el tiempo presente, no dice será, sino que es. Así que indica una realidad actual, segura y eterna. El reino no se gana, el reino se recibe, hermanos. Hemos sido escogidos por una elección soberana, hemos sido justificados por la gracia del Señor y hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Todo esto fue qué? ¿Ganado o recibido? Recibido. Todo esto fue recibido. El pobre en espíritu no es aceptado por su pobreza, hermanos, sino porque Dios en su gracia le concedió el reino. No es aceptado por su pobreza, sino porque Dios ha concedido el reino. Él nos ha concedido ese reino. Así que la salvación nuestra no depende de un mérito, no depende de nuestro desempeño, no depende únicamente, depende única y exclusivamente de Cristo. De ahí depende nuestra salvación y nuestro gozo. De ahí depende, hermanos. Yo recuerdo cuando estaba estudiando yo les dije que hace años estudié esta palabra y me marcó mi vida. Y leí un libro de John Stott, puritano, inglés. Y ese libro marcó mi vida porque es muy bíblico, hermanos. Uno es cuando es niño quiere ser grande. Y cuando está grande quiere ser ¿qué? Esa es la realidad de la vida. Sin Cristo es eso. Sin Cristo somos niños. Ay, quiero ser grande, trabajar, estudiar. Y luego llegamos a grandes, trabajamos, estudiamos.
Entonces miramos a los niños, ay, los niños no pasan pena en aflicciones como nosotros. Quisiera ser niño. Oh, hermanos. Las bienaventuranzas nos dicen cómo, no nos dicen. Las bienaventuranzas no nos dicen cómo podemos llegar a ser cristianos. Deben tener bien claro eso. Nos dicen cómo viven los hijos del reino. ¿Entienden? ¿Cómo viven los hijos del reino? Las bienaventuranzas no nos dicen cómo podemos llegar a ser cristianos, sino cómo viven los cristianos. Así que estas son las características que poseen los cristianos. Son mansos, son pobres, son humildes, son misericordiosos. Ahora, Jesucristo no está describiendo aquí algunos personajes excepcionales. Ustedes, por ejemplo, ven la religión tradicional católica. Ellos tienen ciertos santos. Los demás, o sea, esos están en un nivel allá, un alto, elevado. Pero la bienaventuranza nos describe lo que es todos los hijos de ¿quién? Del reino. No es alguien más arriba de otro, no. Es lo que cada creyente debe ser. Así que las bienaventuranzas nos sirven como espejo para examinar también la autenticidad de nuestra fe. No basta con una profesión externa del cristianismo, hermanos. El verdadero creyente muestra las características del reino: humildad, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, perseverancia en la santidad, hermanos. Tenemos el grupo de los fariseos. Eran religiosos, conocían la ley, pero Jesús los llamó sepulcros ¿qué? Blanqueados. ¿Por qué? Porque su justicia simplemente era externa y no era la del corazón. Este pueblo de labio me honra, mas de corazón están ¿qué? Lejos de mí. Simplemente era una apariencia, solo externa su religión, pero no algo que verdaderamente transformara sus vidas y sus corazones. Pero la palabra de Dios dice en 1 Juan 2, 3 y 6: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Así, hermanos, que la bienaventuranza entonces no nos dicen cómo podemos llegar a ser cristianos, sino cómo viven los creyentes, cómo viven los hijos del reino. Viven en justicia, viven en misericordia, viven en humildad, viven en mansedumbre, viven guardando la palabra de Dios, no de apariencia, no de exterior, sino por un corazón transformado por la verdad, hermanos. Y vamos a nuestro último encabezado. Cristo, el modelo perfecto de humildad. Ahora, ¿qué nos dice la palabra acerca de Cristo? Que se humilló a sí mismo. No vino en gloria terrenal. Dependió completamente del Padre. Jesucristo se humilló a sí mismo. Dice que siendo rico se hizo ¿qué? Pobre. O sea, se despoja de toda su gloria y se hace pobre para por medio de esa pobreza enriquecernos a nosotros. O sea, Jesucristo vino a enriquecer a los pobres espirituales. No es como dice el Evangelio de Prosperidad: si ve, Cristo se despojó de su gloria para venir a hacernos ricos, para tener tesoros, oro, riqueza, plata, fincas, carros. Así que la bienaventuranza solamente es posible por la obra de ¿quién? De Cristo. Hermoso. Cristo no vino a salvar a los que creen ser algo en esta vida, hermanos, sino a los que no saben nada. Y en la cruz vemos entonces la máxima expresión de esto. El santo muriendo ¿por quién? Por los pecadores. El santo muriendo por los pecadores. El rico haciéndose ¿qué? Pobre para enriquecer a los pobres. El justo cargando la injusticia de los injustos para hacernos justos. Él descendió, Él bajó y se humilló al asumir un cuerpo como nuestro. Dice la Escritura en el Salmo que Jehová se humilla al mirar de los cielos a la tierra. Si Jesucristo es el verdadero ejemplo de los mansos, de los pobres, de los humildes, siendo rico se despojó, siendo dueño del oro, la plata, la tierra y su plenitud, dice él que no tenía dónde recostar
su cabeza. Y ahora usted está amargado y aburrido porque no es rico en las cosas de esta vida. ¿Sí? Porque no tiene lo que quiere. Vive miserable, amargado y aburrido porque no tiene lo que usted quiere para ser feliz según usted y el mundo. Lo que tú y yo necesitamos todos los días para ser felices a Cristo. Él se despojó. Siendo pobre, siendo rico se hizo pobre, hermanos, para venir a morir en una cruz por nosotros. Nos enriqueció por medio de esa pobreza, de esa muerte, de esa entrega, al encarnarse en un cuerpo para derramar su sangre. Vamos a las aplicaciones. Primero, reconoce tu incapacidad espiritual y tu necesidad de Cristo. Y esto debe llevarnos a examinar el corazón. ¿Eres pobre en espíritu o eres un rico orgulloso? ¿Dependes de Cristo o eres autosuficiente de ti mismo? Porque solo hay dos tipos de personas, hermanos. Los que creen tener algo y no tienen nada. Y los que saben que no tienen nada y reciben todo aquí en Cristo. Ustedes recuerdan, dice la palabra del Señor, que hay quienes pretenden ser ricos, que hay quienes creen ser ricos y no tienen nada, dice el proverbio. Y hay quienes pretenden ser pobres y son ¿qué? Quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y son ¿qué? Ricos, lo tienen todo. Así que, hermanos, examinemos nuestra vida. Hoy es el día de humillarnos delante del Señor. La segunda aplicación, examina si tu fe produce frutos de transformación. Pregúntate, ¿mi vida refleja las características de las bienaventuranzas, humildad, mansedumbre, misericordia, pureza, paz? Si no ves evidencia de cambio, no te engañes, busca arrepentimiento genuino y renovación por el Espíritu Santo. Tercero, busca la felicidad en Dios o en las cosas del mundo. Y esto debe llevarnos a evaluar nuestras prioridades. La palabra dice en Mateo, donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Así que el reino de los cielos nos invita, como dijo Pablo, todo lo que para mí antes era ganancia, yo lo tengo ahora por estiércol, por ganar ¿a quién? A Cristo. No que Pablo aborreciera de tal manera que no quisiera, no, que su corazón ya no estaba en ello. Así que debemos evaluar nuestras prioridades. Y si vamos a aplicar el sermón del monte, debemos aprender la práctica del despego material. Y entender que sea mucho, sea poco lo que tengamos. Usted no puede decir esto es mío. Usted debe aprender, cuando hay despego, simple y llanamente soy un mayordomo, soy un administrador de todo y que un día voy a dar cuenta de ello. Así que tenemos que practicar el despego material, hermanos. Usted ve que el mundo vive pegado a lo material. O sea, su Dios es eso, su Dios son las cosas de este mundo. Hermanos, también algo que nos ayuda es a cultivar la gratitud y la comunión con Dios como fuente del gozo verdadero. Gratitud siempre con el Señor. También asegurarnos del reino. El reino no se gana, se recibe, no se conquista, se concede, hermanos. Y solo Dios puede ser, solo los vacíos pueden ser llenos ¿de quién? De Dios. Así que necesitamos vaciarnos del mundo y del apego por el mundo, hermanos, y vernos vacíos, pobres, necesitados de esta riqueza del Señor. También debemos someternos al señorío de Cristo, hermanos. Entregar cada área de nuestra vida a Cristo, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, nuestras finanzas, el tiempo, hermanos. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. Y aprender algo, hermanos, que la obediencia en Cristo no es una carga, no es una opresión, es libertad. Quien anda en obediencia en Cristo anda en libertad, hermanos. Pero el que anda en desobediencia va en cautividad del pecado. Es esto. Debemos anhelar crecer en las características de las bienaventuranzas
Y no ves las bienaventuranzas como un menú para elegir. Bueno, voy a mirar las bienaventuranzas a ver por cuál me quedo, por cuál empiezo. No, hermanos. Las bienaventuranzas son un retrato integral del carácter del cristiano. Y debemos orar pidiendo al Espíritu Santo que produzca en mí pobreza espiritual, que me haga considerar que sin Él no puedo, que necesito su fuerza, necesito tu apoyo, necesito tu poder, necesito la fe, necesito de tu Espíritu, lo necesito todo. Cuando nosotros vamos en oración, vamos como esos pobres que necesitamos. El Señor dice que lo busquemos todos los días. Y debemos acercarnos como pobres, hermanos. Debemos pedir que nos dé mansedumbre, que nos haga misericordiosos, que nos dé pureza, perseverancia. Celebrar el progreso, hermanos, sí. No la perfección. Porque Dios dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, si la palabra dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hermanos, significa que yo tengo que depender de Él. Mi autosuficiencia no sirve de nada. Necesito venir a Él humillado. Señor, sé propicio en mí. Soy pobre, soy débil, no tengo fuerza, no tengo poder, pero en ti está el poder, en ti está la ayuda. Dame poder, dame fuerzas, ayúdame a obedecer. Vamos a ir a la conclusión. La felicidad verdadera es posible aquí y ahora porque depende de Dios. Escucha bien, no de las circunstancias. El mundo es feliz de acuerdo a las circunstancias. Si no tengo problemas, si no tengo enfermedad, si no tengo necesidad material, gracias. Si no tengo necesidad material, hermanos, pues, estoy feliz, estoy contento. Es porque tengo trabajo, cambió mi paz, mi felicidad, todo eso ha cambiado. Así que esta es la evaluación. Dios nos llama a evaluarnos cuando nos pasa por esas circunstancias y nos hace ver y mirar dónde está la felicidad suya. Si usted es un bienaventurado, hermanos, o si más bien es desventurado. Así que, hermanos, la verdadera felicidad es posible aquí y ahora porque depende de Dios, no de las circunstancias. El mundo miente, lo que parece exitoso es vacío y lo que parece debilidad es el camino de Dios, confrontado con el mundo. Así que conocer a Dios, obedecerle, es la fuente de gozo inquebrantable y la fe genuina se ve. Si no hay transformación, no hay que salvación. Así que este es el verdadero bienaventurado. Los pobres que de espíritu, que reconocen la necesidad del Señor y no ven en ellos nada que pueda agradar a Dios, nada que ofrendarle, nada que darle a cambio de una salvación. Y el hombre es verdaderamente feliz cuando ha sido salvo. No hay otro gozo más grande que este. Los que hemos experimentado ese perdón, esa salvación, lo experimentamos y sabemos que no hay nada en esta vida que pueda producir ese gozo. Y los que hemos sido salvos lo hemos experimentado desde entonces. Podemos tener luchas, pruebas, dificultades, perder familiares, seres queridos, perder muchas cosas, hermanos. Pero nunca ese gozo de la salvación se irá jamás. Él permanecerá ahí, independiente. Y cada creyente verdadero sabe que la fuente de su gozo es el Señor. Por eso lo busca de día, de mañana, lee su palabra, medita en ella. Fueron oídas tus palabras y yo las comí. Y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y me fue por gozo y alegría ¿de qué? De mi corazón. Porque Cristo es la perla de gran precio. Pero Cristo es el tesoro escondido. Que cuando el hombre lo halla, gozoso, vende todo lo que tiene y lo toma. Que Dios nos bendiga. Si alguien me ayuda con el teléfono. Bien, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a iniciar la Santa Cena.